Esa es mi señal para sincronizar después. Vamos a arrancar. Tengo en la cabeza dos cosas hoy. Son que revisemos los elementos del lenguaje con P5. Y los elementos del lenguaje vienen siendo el if y el while, la repetición y los condicionales, que son si pasa tal cosa, hace tal otra. Y las funciones. Eso es. Son los tres elementos del lenguaje que vimos la vez pasada. Y un cachito de HTML con JavaScript. Quiero que empecemos a ver. Pero no va a involucrar ni volver a HTML ni nada. Hay una pequeña parte de P5 que permite relacionarse con HTML y vamos a usar esa. Y bueno. Vamos. Todo esto lo quiero hacer a través de proyectitos cortos que vayamos haciendo hoy. Y a eso. ¿Tienen, antes de que arranquemos, alguna pregunta, algún comentario, algo para traer? Te hago una pregunta. Sí, Sas. Que estoy tratando de hacer las cosas que mandaste y me complicó. Ah, cierto. Por lo que yo entendí, es como que una vez que llamás a las funciones de P5, quedan permanentemente activas, ¿no es cierto? O sea, están permanentemente en funcionamiento. No puedo salir del ciclo ese de lo que pongo dentro de la programación de P5, digamos, en ningún momento. ¿Qué querrías hacer? A ver, te mando un vínculo. Sí, de una. ¿Cómo hacía esto? Lo copias y lo pegás acá en general, ponele, o práctica o patio, cualquiera. Copias el código, o sea, el link del buscador, copiar, control C y después control V en el chat. Eso. Para pegar. Ok, no, sorry. Ahí mandé. Oh, muy bueno. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Muy bien. No stroke, que previene que se dibujen los bordes. Un fill random. Y un círculo que se va haciendo cada vez más pequeño. Correcto. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, Si hay en el if de abajo, sí. el if de abajo me queda dentro, digamos, de lo que sería la función de P5. Sí, dentro de draw. Perfecto. Si yo en lugar de 14, ponerle que le pongo 15. Sí. A ver. ¿Sí? Mira qué loco. ¿Probaste? Sí. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que lo que te quería explicar, que es como que queda permanentemente corriendo P5. Y nunca pude salir. Finalmente ahí, originalmente lo hice con 14, con 15, después con 14 y me quedó, pero la verdad fue de casualidad. Sí. Hay... Sí. Incluso, sí. Hay dos funciones Incluso acá. en algún momento, sí. Setup y draw. Draw, la función draw, dibujar, queda corriendo siempre, sí. Sí. Claro, la función draw queda corriendo siempre. Sí, setup no, setup corre una sola vez. Okay. Entonces... ¿Y hay alguna forma de que yo le diga que pare la función draw? Una manera puede ser quitarla directamente y dejas solo la función setup Sí. y repetimos esto de otra manera. Es una buena... Uy, acabas de traer una re buena manera de revisar parte de lo que tenemos que revisar.
Bien, empecemos tomando esto. La función draw contiene estas 4 instrucciones: no stroke, fill, circle y un if que controla la variable cantidad de círculos, ¿no? Que empieza siendo inicializada como 0 afuera y adentro, en cada repetición del draw, se le suma 1. Lo que podría hacer es pasar esto a la función setup y decirle que repita exactamente 15 veces. Entonces voy a hacerlo de 2 maneras esto. Voy a decir primero let i de índice igual a 0. Voy a decir que mientras i sea menor a 15, haga todo esto que lo voy a pasar en el medio. Y esto ya es parte de lo que íbamos a revisar, es parte del lenguaje JavaScript. While es una de estas funciones que vimos, una de estas instrucciones que vimos al principio. Y le voy a decir que haga exactamente esto. Espérate que se me colgó, ¿eh? Ahí está. Y ahora en lugar de cantidad de círculos, uso i. O mejor lo que podría hacer... A ver. Es dejarle cantidad de círculos. Ah, ya entiendo lo que está pasando. El while está corriendo, pero yo no estoy en ningún lugar diciéndole que aumente el valor de i. Que la voy a pasar a llamar cantidad de círculos. Ahí está. Entonces, es lo mismo, solo que la repetición la estamos haciendo mediante JavaScript, mediante el while. Y la función draw dibuja para siempre, digamos. Repite para siempre. Muy bueno, Robert. Te quedó. Ya sé que estamos viendo lo que modifiqué yo, pero es muy bueno. Y qué raro que cuando le mandabas 14 no lo hacía. Sí, o sea, con 14 lo hacía y con 15 me quedaba el centro permanentemente cambiando de color. Y en un momento de todo este lío le puse un contador, un texto contador, como nos habías enseñado en la clase pasada. Ajá. Y bueno, no sé exactamente en dónde le había pifiado, pero el contador se me iba, llegaba a 1000, 2000, 3000, seguía contando. Y de ahí fue donde digo, bueno, esto en definitiva está siempre y es como permanentemente corriendo a la función draw, digamos. Ah, sí. Sí, podemos hacer text, cantidad de círculos. En las coordenadas 20, 20, me gusta poner el texto a mí. Y ahí lo vemos que sigue subiendo para siempre. Está como... Está extraño igual. Ah, le pongamos background. Le voy a poner background 255, que es blanco. Ah, claro, la cantidad de círculos deja de aumentar. Y quedan 14. ¿Sabes lo que vamos a imprimir esto? Mira. Sí, ahí tiene que claro, sí. 280 menos cantidad de círculos por 20.
queda en 0. Por eso deja de verse ahí. En cambio, si la cantidad de círculos le permitís seguir hasta 15, ahora empieza a dibujar un círculo de menos 20 de radio. Claro. Que curiosamente queda igual que 20. Y 16 nos quedaría de menos 40. Interesante. Muy bueno. A ver, lo vamos a dejar en 14. Y en lugar de background 255, le voy a dar background 255, 5. Quiere decir 5 de opacidad. Uno de opacidad para que sea súper transparente. Ahí en cada repetición le está dibujando el fondo blanco pero un poco transparente encima. Bien. Bien. Esto es uno de los elementos que quería tocar. Repeticiones, while. La otra manera de escribir esto, este patrón es tan frecuente. Let cierto valor igual a 0. Luego preguntar si en el while, si es menor a un cierto número, y después incrementarlo adentro. Esto es tan frecuente y tan común que hay una sintaxis especial para esto, que es for, paréntesis, y ahora ponemos una instrucción que se ejecute justo afuera del while, otra instrucción, la condición que va a ir adentro del while, y lo que vamos a hacer al final del while. Todo esto entre puntos y comas acá dentro del for. Entonces, for let cantidad de círculos igual a 0. Cantidad de círculos menor a 15. Cantidad de círculos más igual a 1. Y ahora sí le voy a poner i latina de índice, index. Y adentro voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que con i en lugar de cantidad de círculos. Y voy a cortar este código por un momento. Y esto debería estar teniendo el mismo resultado. Aunque por alguna razón no está igual. Let i igual a 0, i menor a 15, que corresponde con esto de acá, i más igual 1. Lo suma i dos veces, la sumás ahí adentro del for y la sumás abajo de vuelta. ¡Qué capo! Tenés razón. Ahí está. Muy bien. Sí, ese es el rush. Esa es la sensación de encontrar un error. Ahí está. Y esta sintaxis es muy común, la van a ver muchas veces y por lo general se dice que esta sintaxis es para hacer ciclos exactos. Lo que suele hacerse es esto. Inicializar una variable, ponerla menor, poner en el segundo lugar esa variable menor a el número de veces que quiero que se repita esto. Y luego i más igual 1, que también lo pueden ver muchas veces como i más más,
que hace lo mismo. I++ es una instrucción que hace exactamente eso. Incrementa la variable i en 1. Y esto viene de los tiempos del lenguaje C. Y bueno, hay un lenguaje llamado C++ también. Entonces, voy a recuperar acá las dos variantes. Esto es un pen de Roberto. Así que lo voy a copiar. Y voy a abrir otro. Le cambiaron la interfaz un poquito. Así, y esto no va a andar porque no importé P5. Es re fácil olvidarse de eso. Ahí está. Y esto es while y for. Esto es equivalente a esto. Bien, vamos a ver el if. Un nuevo pen. Voy a importar P5. Function setup. Create canvas. Crear un canvas de 600 por 600. A mí me gusta crearlos de 600 porque 600 divide bien por 2 y por 3. Y por 6. Y por 12. Y por 24. Y por un montón de números re lindos. Y ahora function draw. Primero que me ponga un background. Así compruebo que está vivo. Y ahí estamos. Bien. Si están de ánimo por ahí, para más adelante en la clase pueden ir pensando alguna especie de tarea para mí, tipo un desafío. Algo que les gustaría haber hecho con P5. O que les gustaría saber cómo se hace para hacerlo, ¿no? En este voy a hacer background 0. Stroke 255 y point en 2020. Y point dibuja un punto. No sé si lo llegan a ver ahí. En lugar de point 2020 voy a hacer un círculo muy chiquito de 5 píxeles. No, al revés. Viene primero la X, después la Y y por último el tamaño. Lo quiero en las coordenadas 2020 con 5 de diámetro. Y por ahora lo voy a dejar de 5 de diámetro, pero me interesa que se haga más chico todavía, porque quiero que sean estrellas. Quiero hacer un campo de estrellas pasando. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una variable t que va a ser el tiempo, que va a empezar en 0. Y acá adentro voy a decirle que a t se le vaya sumando 1.
más igual 1. Y el círculo, en lugar de dibujarlo en las coordenadas 20, 25, lo voy a dibujar en las coordenadas 20, T, 5. Lo vamos pasando. Voy a dibujar unos cuantos círculos más. En 45, en 155, en 180 y en... Epa, qué simétrico está quedando esto. Te puedo hacer una pregunta, volviendo un poquito para atrás. Creo que acá es la forma más fácil de ver mi duda. Sí. Que es esta. Acá una vez que vos arrancás dentro del function draw, empezás a sumarle una más a t. En ningún momento le decís que como que vuelva, ¿entendés? Como que, o sea, le suma 1, ejecuta y automáticamente le vuelve a sumar 1, ejecuta, le vuelve a sumar 1, ejecuta. ¿Cómo salgo de ese ciclo que lo hace sola, digamos? Bien, eso es porque la manera en que funciona P5 es agarrar la función draw que vos le escribas y ejecutarla todo el tiempo, permanentemente. Claro, está permanentemente ejecutada. Así es. Y no podés salir de ahí, digamos. Podés escribir código acá afuera. Por ejemplo, si yo pongo alert acá, alert hola, de repente al empezar me dice hola y recién ahí se pone a repetir la función. Solo que por fuera de la función draw no existen las funciones de P5, circle, stroke, background, todas las de dibujo, excepto en setup. Entonces, por afuera de estas dos funciones es JavaScript puro. Y adentro de estas funciones es JavaScript con las funciones de dibujo, pero con estas características. La función setup se ejecuta una sola vez al comienzo y la función draw se está ejecutando todo el tiempo, permanentemente. A ver, este si la mando a 450. Y esta otra a 540. Bien. Están avanzando de a un píxel por cada ejecución de la función draw. Yo ahora le voy a decir que el primer círculo, el que está en x igual a 20, digamos, que avance no en t, sino en t por 2. Entonces va a estar avanzando al doble de velocidad. Y acá a alguno le voy a hacer t por 3, y a otro le voy a hacer t por 3,2, y a otro le voy a hacer t por 1,7, y al otro le voy a poner t por 2,2. Y cada una baja a una velocidad distinta. Voy a poner... ¿Cómo voy a hacer esto? Déjenme pensar un cachito. Voy a hacerlo primero con un solo círculo. Voy a decir que si t por 2. No, yo quería hacer... Va a quedar forzado que use un if acá. Voy a usar otra cosa. Voy a usar algo que vamos a verlo primero.
yo voy a poner como texto, primero voy a poner t. Texto es, a veces me confunde porque es la única que recibe en el primer lugar la cosa y en los otros dos lugares la x y la y. Generalmente es al revés, vienen la x, la y primero y después viene el tamaño o el color o lo que sea que venga después. Entonces ahí está, ahí tenemos a t avanzando, va por 300. Y lo que voy a hacer ahora es, en lugar de mostrar t, voy a mostrar t módulo 100. Este porcentual, acá, este signo por ciento, quiere decir módulo. Y es una operación matemática, así como la división, la suma de la resta y la división, que lo que hace es darme el resto de la división entre los dos números. Entonces, acá lo que está haciendo, esta expresión se termina convirtiendo a el resto de dividir t por 100 y darme el resto. Dije el resto dos veces. El resto de la división. Entonces, el resto de dividir t por 100, si estoy en 99, es 99. Si estoy en 0, si estoy en 100, es 0. Si estoy en 101, es 1. En 102, es 2, etc. Así que hasta llegar a 198, el resto de la división va a ser 98. Cuando llegue a 199, el resto va a ser 99. Cuando llegue a 200, el resto vuelve a 0, el resto de la división. El resto de la división tiene esta conducta. A medida que va subiendo el número que estoy dividiendo, el resto de la división se va haciendo, va como circulando. Va cada vez alcanzando hasta el número por el cual estoy dividiendo y volviendo a 0. Para yo poder controlar cuando reinicio esto, voy a ir a Settings, Behavior, Auto Updating Preview, que quiere decir vista previa que se actualiza sola, apagar. Y eso me da un botón Run. Así que ahora la T que estamos viendo acá arriba es el módulo. Es el módulo de T, es T módulo 100. Así decimos. Y si yo pusiera T módulo 30, vería a T correr de 0 a 30 y reiniciarse. Entonces, acá no voy a decir ya que ponga el círculo en la altura T por 2. Le voy a decir T por 2 módulo 600. Eso quiere decir cuando llegues al 600, volvé a empezar desde 0. Y vamos a ver cómo funciona. Primero solo con el círculo de la izquierda. Iba a ser de if y terminó siendo el significado de las operaciones matemáticas. Es uno el que le da el significado a los números, dependiendo de dónde los ponga, ¿no? Yo esta misma expresión la pongo acá y el significado pasa a ser otro. Ya no significa la posición, ya no significa la altura. Ahora es el tamaño, que va a llegar hasta 600 y luego se va a reiniciar. Luego, el número por el cual estoy multiplicando a la t, que es el número que avanza permanentemente, yo le podría llamar el número al que varía la velocidad. Sí, la velocidad. Es la velocidad. Es la velocidad a la que varía la posición en Y del círculo. La t varía a una velocidad, a una cierta velocidad. Varía en 1 por cuadro. Cada cuadro le estoy sumando 1 a t. La expresión 2 por t varía al doble de velocidad que eso. La expresión 3 por t varía al triple de velocidad que eso. Entonces,
quiero hacer esto, pero dudo si introducir un concepto nuevo. No voy a introducir un concepto nuevo porque es un montón ya. Voy a simplemente crear un par más de círculos así. Que no tiene por qué. Puede ser así. Y a todos les voy a poner el módulo 600 al final. Para que cuando terminen de llegar al fondo vuelvan a aparecer por la parte superior. Y a estos que están en 300 los puedo poner en 120. Luego en algún espacio que no tenga ocupado voy a ponerle 330. 80. No, un poco más alto porque tengo muy vacía la parte derecha de la pantalla. 480. Y no sé, 50, a ver. Todos estos están bajando a la misma velocidad, que voy a variar un poco. 4,2, 2,6, 3,8 y 2,4, no sé. Y estos valores que estoy poniendo acá son múltiplos entre sí. T por 3 quiere decir el triple de la velocidad a la que iría el que pusiera con solamente la T. Voy a poner justo en el centro, es decir, en el 300. El más lento de todos que vaya justamente a T de velocidad, para que lo tengamos de referencia. Run. Y bueno, queda poco natural, digamos, que empiecen todos en el mismo lugar, que empiecen todos a la misma altura. Entonces, lo que haría uno sería sumarle números acá. Puedo sumarle random entre 0 y 300, por ejemplo, a varios de estos. Epa. Ah, porque lo estoy haciendo en draw, entonces lo está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo le está sumando una cantidad random a estos. Bueno, está. Me puse muy ambicioso. Lo voy a dejar ahí. Para que sea un poco más excitante. Voy a subir la velocidad de todos. Cambiando lo que le sumo a T. A T en lugar de sumarle 1 le voy a sumar 2. Y todo va a ir al doble de velocidad. Tiene onda, ¿no? Sí, re bien. Al background le voy a poner un poco de transparencia, dándole un segundo parámetro. Demasiado poca, a ver 100. Yo digo transparencia, pero lo que diría
en la referencia o en la definición sería opacidad. Porque cuanto más bajo, más transparente. Y la opacidad y la transparencia vendrían siendo los opuestos, una de la otra. El background se dibuja encima de todo. O sea, se dibuja encima de lo que tenga dibujado el cuadro anterior. Por eso cuando le bajás la opacidad, se ve el rastro del cuadro anterior. Y bueno, le vendrían bien un par de estrellitas más. Agréguenselas después. Estrellitas, que es el significado de aritmética, porque hicimos casi pura aritmética acá. Que bueno, uno puede escaparle de alguna manera, pero tarde o temprano toca hacer un cachito de matemática en programación, en cualquier clase de programación que uno haga. Personalmente me gusta mucho la parte matemática porque nos permite hacer cosas aparentemente complejas con bastante sencillez. Acá, por ejemplo, utilizando el operador módulo, que quién hubiera pensado que iba a tener que ver con lo circular, volvemos circular a esta variable. En lugar de viajar de 0 a 600 y seguir subiendo, al llegar a 600 vuelve a 0. Bueno, se copia, se comparte. Hacemos un pequeño break y al regresar hacemos algo con if y con funciones para que las veamos acá. Ya venimos. Buenísimo.